Buenos días. El día de hoy se hará un homenaje al señor Marco Fidel Suárez por su importante papel en la política exterior colombiana. Marco Fidel Suárez nació en Bello, Antioquia, el 23 de abril de 1855 y murió el 3 de abril de 1927 en la ciudad de Bogotá. Fue un escritor y político colombiano que desempeñó el cargo de presidente de la República en el periodo comprendido entre los años de 1918 y 1921. En 1880 llegó a Bogotá y se presentó con sus recomendaciones en el Colegio del Espíritu Santo, dirigido por los destacados académicos Sergio Arboleda y Carlos Martínez Silva. Fue aceptado y en 1880 a 1884 se desempeñó simultáneamente como alumno y profesor. El 12 de diciembre de 1881, a los 26 años de edad, entró por la puerta grande de la vía literaria al ser premiado por la Academia Colombiana de la Lengua por su ensayo sobre la gramática castellana de don Andrés Bello. Desde esa fecha quedó consagrado como autoridad en gramática y literatura. Poco después pasó a ser director encargado de la Biblioteca Nacional en reemplazo del eminente Miguel Antonio Caro, y luego completó sus vínculos con una generación de sabios al desempeñarse como amanuense de Rufino José Cuervo. En 1883, Miguel Antonio Caro y Carlos Martínez Silva propusieron a Marco Fidel para individuo de número de la Academia Colombiana de la Lengua. Al año siguiente, la Real Academia Española confirmó esa elección y lo nombró correspondiente suyo. En 1885, entró de oficial mayor de la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar así la carrera como internacionalista, una de sus facetas más interesantes y menos divulgadas. Toda su vida se interesó por afirmar la posición de su país en el Concierto de las Naciones y con ese propósito trabajó no solo en el Ministerio del Ramo, sino también como consultor, periodista y maestro, ya que en el año de 1888 entró en la Universidad del Rosario para dictar el curso de Derecho Internacional Público. El 10 de marzo de 1891 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Carlos Holguín, y el 7 de agosto de 1892, cuando se posicionó en la presidencia Miguel Antonio Caro, lo confirmó como ministro de Relaciones Exteriores. A partir del año de 1896, Suárez entró en el mundo de la política. En 1913 se instaló la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, creada por el presidente Restrepo con el fin de redactar un nuevo tratado con los Estados Unidos, tendiente a regular las relaciones entre los dos países después del despojo de Panamá. Suárez fue elegido presidente de esa comisión, la que se reunió durante 6 meses y recomendó que a las reparaciones morales deben unirse otras de índole práctica, como lo sería el compromiso de que Colombia gozará a perpetuidad de libre tránsito por el canal y libre comercio por sus productos. El tratado se firmó en 1914 entre los dos gobiernos y posteriormente fue aprobado por los respectivos congresos. A continuación, una entrevista acerca de su trayecto en la política exterior colombiana. Señor Marco Fidel Suárez, tenemos una serie de preguntas preparadas para usted en cuanto a su papel en la política exterior. La primera de ellas es: ¿cuál era el ambiente internacional de la época en la que usted ejerció el cargo de presidente de la República? El siglo XX comienza con la configuración del orden mundial. La política mundial ya no era europea y el mundo afrontaba las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Además, Estados Unidos consolida su hegemonía en América Latina, y un factor contributivo de estos fue su victoria frente a España y su expansión territorial tan notable. Aunque anteriormente los colombianos teníamos una política antinorteamericana debido a lo sucedido con Panamá. ¿En qué consistió la doctrina de armonía bolivariana? Consistió básicamente en que Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú formasen una unión natural, una confraternidad espontánea de pacíficos esfuerzos en pro del bienestar y el crecimiento cultural. ¿Cómo fue el proceso para determinar los límites territoriales entre Colombia y Venezuela? ¿Qué tratados surgieron a través de este y cuál fue su influencia en dicho recorrido? Este tuvo sus inicios a partir del laudo arbitral acordado por los países en el Tratado de 14 de septiembre de 1881, el cual fue emitido por la regente de España, doña María Cristina, el 16 de mayo de 1891,
Pero si en general esta decisión favoreció a Colombia, no satisfizo las aspiraciones máximas de las dos partes, y fue a partir de esto que se reabrió el debate para verificar modificaciones territoriales en trueque por derecho a la libre navegación. Luego se reafirmaron varios acuerdos como el Tratado de Suárez-Unda, el 24 de abril de 1892. Se creó la Comisaría del Bichada en 1915. Se firmó un tratado en Bogotá el 3 de noviembre de 1916, acompañada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue aprobada por el Congreso de ambos países. Finalmente, después de tanto transcurrir, mis ideas fueron plasmadas en el Tratado de López de Mesa Gil Borges de 1941. ¿En qué consistió la actitud de la no extradición por delitos políticos? Como su nombre lo dice, se tenía una actitud de abstención en cuanto a la extradición de los acusados en delitos políticos de nuestro país, que fue generalmente aceptada por los demás países latinoamericanos. Un ejemplo de esto es el expresidente salvadoreño Carlos Ezeta, que en 1894, luego de ser derrocado, buscó asilo en Colombia, pero fue reclamado bajo los argumentos de que se trataba de un delincuente común. Señor Marco Fidel Suárez, ¿en qué se basó el Tratado de Lozano-Salomón? Este fue un tratado donde los peruanos y nosotros los colombianos le pusimos fin a un conflicto de varios años y el cual se encargó de fijar unos puntos limítrofes entre Perú y Colombia en la zona amazónica. ¿Cuál fue su posición frente a los Estados Unidos durante la época que trabajó con el Estado, más específicamente después de la pérdida de Panamá? Después de la pérdida, en 1914 se firma el Tratado Urrutia-Thompson, en donde Estados Unidos expresa el sincero pesar por Colombia por tan lamentable suceso, y a raíz de esto anuncia que nos va a recompensar. Casi 10 años después, sujeta a muchas modificaciones, se ratificó y firmó en 1923. Y para finalizar la entrevista, señor Marco Fidel, ¿cuáles han sido sus tratados más importantes durante su ejercicio en la política exterior? Bien, los tratados más importantes durante mi ejercicio en la política exterior han sido 5. Primero, el tratado que firmé con Alejandro Napoleón Mancini, el cual es el encargado de los negocios de Francia, el 30 de mayo de 1892. Este tratado se basa en la extranjería, el comercio y la navegación. En este tratado los dos garantizamos mutuamente el tratamiento de la nación más favorecida. Segundo, el tratado que firmé con el ministro residente de Alemania, Karl Luder, el 23 de julio de 1892. Este se basó en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Tercero, debido al rompimiento de las relaciones diplomáticas que el caso Cerruti originó entre Colombia e Italia, firmé con el ministro residente Alberto Pisando Sis, el 27 de octubre de 1892, un tratado de amistad, comercio y navegación, sobre las mismas y favorables bases del suscrito este año en Alemania. Cuarto, el 24 de abril de 1894 firmé el Tratado con Unda sobre navegación, comercios fronterizos y de tránsito, que modificaba el laudo arbitral de la reina regente María Cristina del 16 de marzo de 1891. Este tratado no fue aprobado por las partes. Quinto, el 23 de julio de 1892 firmé una convención sobre extradición de reos por los plenipotenciarios con Bernardo Cologán. El 18 de agosto de 1894 suscribimos un tratado adicional al de la paz y amistad Rico-Molina. En este segundo pacto se adoptó el arbitraje para resolver las diferencias respecto a la interpretación de los tratados y demás puntos que pudieran ser materia de un conflicto diplomático. Eso fue todo. Gracias por su atención. Soy Ángela Villalobos y esto es Noti Cátedra.